Hola muchachos, soy el profesor Fernando y hoy vamos a avanzar el tema de termometría. ¿Qué es termometría? Es la parte de la física que se encarga de estudiar las mediciones de la temperatura. Tiene sentido, porque termo significa temperatura y metría, medición, ¿no? Medición de la temperatura. Pero de repente alguien me preguntará y me dirá, ¿pero qué es temperatura? Temperatura es una magnitud escalar que mide el grado de agitación molecular. A mayor temperatura va a haber mayor agitación molecular. Y si hay menor temperatura, disminuiría la agitación molecular. Algunas observaciones. La temperatura de un cuerpo no depende de la masa de dicho cuerpo. Un instrumento para poder medir la temperatura es el termómetro. Y si tú quisieras medir temperaturas altas, podrías utilizar un pirómetro. Escalas termométricas, ¿no? Vamos a ver que la temperatura se puede medir por escalas. Una de las escalas más conocidas es la escala Celsius, otra la escala Kelvin y por último la escala Fahrenheit. Estas son las más conocidas que hay. Ahora vamos a ver los tipos de escalas, que son dos. La primera, que es la escala relativa, y la otra que es la escala absoluta. En las escalas relativas son aquellas escalas que toman como referencia las propiedades físicas de una sustancia. O sea, para crear una escala tomaron como referencia una sustancia, ¿no? Por ejemplo, en la escala Celsius, ¿no? Tomó el agua para crear su escala. Por eso tú sabes que a los 0 grados el agua se vuelve hielo y a los 100 grados pues el agua hierve, ¿no? Entonces es por Celsius, por la escala Celsius. También hay otra escala aquí que también es relativa, que es la escala Fahrenheit, ¿no? Y que utilizó como referencia la sal amoníaca. Ahora, en esta escala que yo te he mostrado, que te he enseñado, se caracteriza por tener valores positivos y valores negativos. En las escalas absolutas, que es muy diferente, son aquellas escalas que toman como referencia el cero absoluto. Estas escalas son más exactas porque pusieron un tope, ¿no? Donde el cero absoluto debe serlo, la temperatura más baja que debe existir. Se caracteriza porque todos sus valores en la escala son positivos. ¿Y qué escalas vemos acá? La escala Kelvin y la escala Rankine, ¿no? Ya muchachos, entonces vamos a hablar un poquito más del cero absoluto. Ya hemos hablado que el cero absoluto es la temperatura más baja que existe, pero es teóricamente. ¿Qué quiere decir teóricamente? Que los científicos aún todavía no han llegado a esa temperatura. ¿Estamos muy cerca? Sí, pero no han llegado todavía. Y teóricamente se supone que debería ser el cero Kelvin. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Que esta temperatura hipotética es cuando las moléculas de un cuerpo dejan de vibrar. Y tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa si es que bajamos la temperatura de un cuerpo? Disminuía su agitación molecular. Pero ¿qué pasa si es que bajo tanto la temperatura que llegue al cero absoluto? ¿No? O sea, ¿qué pasaría con las moléculas? Dejarían de moverse, dejarían de vibrar. ¿Qué más podemos decir? En la práctica, ¿no? La temperatura más baja que se ha conseguido es de 10 a la menos 6 Kelvin, ¿no? ¿Qué quiere decir 10 a la menos 6? Pues sería 0,0000001 Kelvin, ¿no? Estamos muy cerca a ese gran cero absoluto, pero todavía no hemos llegado. Ahora, vamos a ver las relaciones entre las diferentes escalas termométricas. Vamos a ver que vamos a trabajar solamente tres escalas, que sería la de Celsius, la de Kelvin y la de Fahrenheit. Y vamos a tener tres puntos referenciales. El primer punto va a ser el cero absoluto, ¿no? Es la temperatura más baja que existe. No hay más bajo que esta, ¿sí? Que el cero absoluto. Vamos a ver otro punto de que le vamos a llamar punto de fusión, ¿no? También le llaman punto de quiebre, es donde el agua se vuelve hielo. Y el punto de ebullición, que es el tercer punto que vamos a ver, es cuando hierve el agua, ¿no? Y sería en Celsius 100 grados, ¿no? Entonces,
Para Celsius, el cero absoluto es de menos 273. No puede bajar más la temperatura. Ese es el tope. Hasta ahí quedaría, ¿no? No te olvides el número, es muy importante. Menos 273. Que en el punto de fusión ya hemos quedado que es 0 cuando el agua se vuelve hielo y cuando hierve el agua es de 100 grados Celsius, ¿no? El punto de ebullición. Para Kelvin, pues por ser una escala absoluta, el cero absoluto va a ser su referencia, ¿no? Entonces el punto más bajo le ha puesto 0 y de ahí comienza, ¿no? Entonces vamos a ver que el punto de fusión es 273 y el punto de ebullición 373. ¿Sí? Puede aumentar mucho más la escala, claro que sí. Ahora, el cero absoluto, menos 460 para Fahrenheit, ¿no? Y no te olvides el signo, menos 460. Para el punto de fusión, para Fahrenheit sería 32, punto de quiebre, ¿no? Y 212 para el punto de ebullición. Tienes que memorizarte lo que te he mostrado en ese cuadrito de Celsius, Fahrenheit y Kelvin, porque eso nos va a ayudar mucho para las conversiones en temperaturas, ¿no? Ahora, para convertir una temperatura hay dos formas, ¿no? Dependiendo del ejercicio, podemos decir que hay temperaturas que le vamos a llamar lectura y hay otras temperaturas que se llamarían variación. En lectura, muchachos, es muy común que las temperaturas que son lecturas en los problemas aparezcan con esto, ¿no? Temperatura inicial o temperatura final. Si tú ves en algún ejercicio temperatura inicial o temperatura final, de frente vas a decir que es una lectura, ¿ya? Y si es una lectura, pues vas a tener que aplicar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que tú ves dice que Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, ¿no? Esta es la ecuación con la que vamos a trabajar si es que un ejemplo o un ejercicio es lectura, ¿no? Ahora, podemos deducir nosotros alguna fórmula más extra. ¿Qué pasaría si es que yo junto, mira, Celsius y Kelvin? ¿Qué pasaría? Miren, ahí está, ¿no? El Celsius y el Kelvin, me doy cuenta que el denominador es igual, ¿no? Entonces, si yo los junto los dos, pues el denominador se iría. ¿Y qué me quedaría como ecuación? Celsius es igual a Kelvin menos 273, ¿no? Es una deducción que podríamos hacer. Ahora, ¿y una variación cómo podría yo reconocerla? Pues miren, va a haber dos palabras claves cuando te digan en un ejercicio aumenta o disminuye. Si tú ves aumenta o disminuye, de frente vas a decir que es una variación, de frente, muchachos, ¿no? Y si es una variación, pues en ese caso vas a tener que utilizar una fórmula determinada que se parece bastante a esta de acá, solamente lo único que cambia es el numerador, ¿no? Este triangulito que tú ves acá quiere decir variación, ¿ya? Variación de Celsius sobre 5 es igual a la variación de Fahrenheit sobre 9 y es igual a la variación de Kelvin sobre 5. Esta es la fórmula si es que utilizas variación. Si fuera lectura, utilizas esta de acá. Y nosotros igual como este ejercicio, bueno, esta fórmula que ves, podemos deducir. Si unimos variación de Celsius sobre 5 igual a variación de Kelvin sobre 5, los denominadores se irían, ¿no? Entonces quedaría que la variación de Celsius es igual a la variación de Kelvin. Ahora vamos a ver el primer ejercicio. En este primer ejercicio, ¿qué nos dice? Dice, ¿a cuántos grados Kelvin equivale una lectura de 60 Celsius? ¿No? Entonces, de frente, muchachos, te habla de lectura. Ah, ya, entonces voy a utilizar la fórmula de lectura. ¿Y cuál era esa fórmula de lectura, profe? Esta que tú ves acá. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Pero no vas a utilizar toda la fórmula, muchachón. No, porque solamente te habla de Kelvin y de Celsius, ¿no? Entonces vas a utilizar solamente esta partecita de la ecuación, Celsius, y también Kelvin. Fahrenheit no te habla nada del ejercicio, entonces por ende no lo vas a utilizar, ¿no? Solamente esas dos partes. Ahora, ya sé que voy a utilizar estas dos partes.
Entonces la vamos a poner acá. Celsius sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Como te das cuenta, el denominador es igual, ¿no? Mira, 5 y 5. ¿Tú crees que se pueda retirar o no? Claro que sí, se van, ¿no? Quinta 1, quinta 1 también, y se fueron. ¿Y qué me quedaría acá? Celsius. Pero, profe, Celsius te dice que es ¿cuánto? 60, ¿no? Entonces, por eso le estoy poniendo 60. Es igual a Kelvin, K, menos 273. Este menos 273 lo vas a mandar al otro lado a sumar, ¿no? Sería 60 más 273, debería darte un equivalente de 333 Kelvin. Y esa sería la respuesta. O sea, 60 Celsius equivale o es lo mismo que decir 333 Kelvin, ¿no? Ajá. Y así lo vas a convertir todos los tipos de ejercicios. A ver, vamos a ver uno más. Un ejemplo número 2. ¿Qué nos dice? A ver, ¿a cuántos grados Fahrenheit? Ahora te dice Fahrenheit, equivale una lectura de 50 Celsius. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ya sé que es lectura, entonces utilizo la fórmula de lectura. Ahora, ¿qué hago, profe? Pues te está hablando de Celsius y Fahrenheit, ¿no? Tienes que convertir de Celsius a Fahrenheit. Entonces, solamente voy a utilizar estas dos expresiones, Celsius y Fahrenheit. Kelvin, profe, no me importa porque no me dice nada de ello, ¿no? Entonces lo igualo. Ya está, ya tengo. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Los denominadores se pueden ir? Por supuesto que no, no se van, ¿no? Porque no son el mismo número, ni siquiera son múltiplos. Ahora, profe, fácil, pues el Celsius me dice que es 50. Pues en vez de poner C, ¿qué le vas a poner? 50. 50 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ahora, ¿qué hago? Simplifico. Quinta 1, quinta de 50, 10, ¿no? Y este 9 lo mandas a multiplicar al otro lado, ¿no? Sería 10 por 9, 90. Y este menos 32 lo mandas al otro lado a sumar, más 32. Es igual a Kelvin. Disculpa, acá debería ser Fahrenheit, ¿no? Entonces, si sumas estos dos, sería 90 más 32, debería salirte 122 Fahrenheit, ¿no? Respuesta sería la B. Sigamos. El ejemplo número 3. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos grados Kelvin equivale a una variación de menos 20 Celsius? ¿No? Ahora te habla de variación. Entonces, cuando tú escuches variación, pues utiliza pues la fórmula que te he enseñado. Variación de Celsius sobre 5 es igual a variación de Fahrenheit sobre 9 y es igual a la variación de Kelvin sobre 5. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Solamente Celsius y Kelvin. Estos dos nada más. Fahrenheit por ahora en este ejercicio no me interesa. Entonces utilizo esto. Entonces, como te das cuenta, ¿los denominadores se van o no? Claro que sí. Y se supone que la variación de Celsius es igual a la variación de Kelvin. Pero, profe, ¿cuánto es la variación de Celsius? Menos 20. Entonces, profe, si es menos 20 la variación de Celsius, sí, la de Kelvin debería ser la misma o no. Claro que sí. Entonces, variación de Kelvin sería menos 20. Ahí está. Sigamos. El ejemplo número 4, y con esto ya terminamos. ¿Cuántos grados Fahrenheit equivale a una variación de 200 Celsius? ¿No? Entonces, te habla de variación de nuevo. Entonces, utiliza la fórmula de variación. ¿Qué parte vas a trabajar? Pues Celsius, que me da, y Fahrenheit, ¿no? Kelvin, por ahora en este ejercicio no trabajas. Entonces, utilizas nada más la fórmula. Ahí está, ahí estoy copiándolo. Variación de Celsius sobre 5 es igual a la variación de Fahrenheit sobre 9. Donde la variación de Celsius te dice que es ¿cuánto? 200, ¿no? Entonces le vas a poner 200. Ahí está, 200 sobre 5 es igual a la variación de Fahrenheit sobre 9. Ahora, ¿qué haces? Simplificas. Quinta 1, quinta de 20, de 200 es 40, ¿no? Y ahora multiplica este 9 a este 40, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería salirte? 360. Eso sería la variación de Fahrenheit. Respuesta, la E. Gracias, muchachos.